Hoy nos sumergimos como almas condenadas en una historia que les helará la sangre hasta los huesos. Esta es la historia de la familia Caldwell, un nombre que una vez comandó respeto en las colinas ondulantes de Pensilvania, pero que ahora susurra a través de las sombras eternas como un lamento de dolor, arrastrando consigo un legado construido sobre huesos sagrados y traición ancestral. Los Caldwell nunca pagaron por lo que construyeron sobre tierra maldita, y como pronto descubrirán, algunas deudas trascienden la muerte misma. Imaginen este escenario de pesadilla. Es 1847 y la neblina matutina se aferra a las montañas Allegheny como dedos espectrales, arrastrándose por la tierra con malevolencia palpable. En el pequeño pueblo de Millbrook, anidado como una joya maldita entre robles centenarios que susurran secretos olvidados, algo terrible y primordial está a punto de desplegarse. La mansión Caldwell se alza orgullosa en la colina Prospect, su arquitectura gótica revivalista proyectando largas sombras de condenación a través del valle. Pero debajo de sus cimientos de mármol y granito yace un secreto tan blasfemo que maldeciría a la familia por generaciones venideras. Nuestra saga de horror comenzó con Ezequiel Caldwell, un hombre cuya ambición ardía más brillante que las llamas del Averno, consumiendo todo a su paso. Nacido en 1798 de una familia de granjeros humildes, Ezequiel emergió como una aberración en su linaje, un alma que jamás se conformaría con la vida simple que el campo ofrecía. Mientras otros jóvenes encontraban satisfacción cuidando cultivos, Ezequiel tenía sus ojos fijos como dagas en algo mucho más grandioso. Su visión era construir un imperio, y no le importaba qué almas tendría que vender para alcanzar sus metas diabólicas. Para 1825, había acumulado una fortuna considerable a través de negocios turbios que rayaban en lo criminal, sobornos a funcionarios corruptos, estafas a viudas indefensas, contratos fraudulentos que dejaban familias enteras en la ruina. Con esta riqueza manchada de sangre, compró un terreno vasto y misterioso en las afueras de Millbrook. Los habitantes locales susurraban con inquietud sobre cómo un hombre de orígenes tan humildes podía permitirse una propiedad tan costosa. Las teorías conspirativas florecían, algunos murmuraban sobre pactos con entidades oscuras, otros de tesoros sobrenaturales, y los más supersticiosos afirmaban que había vendido su alma al mismísimo demonio. La tierra que Ezequiel había adquirido era conocida como Whispering Grille, el Cerro de los Susurros, un nombre que debería haber resonado como campanas funerarias. Las tribus nativas americanas que habían habitado esta región por incontables siglos consideraban este lugar más sagrado que las catedrales de Europa. Era un nexo espiritual donde los velos entre dimensiones se adelgazaban hasta volverse transparentes, donde los espíritus de ancestros venerados permanecían como guardianes eternos de secretos cósmicos. El pueblo Lenape había establecido cementerios específicos esparcidos por el área como constelaciones terrestres de poder espiritual. Estos no eran simples tumbas, sino sitios ceremoniales de poder incalculable donde líderes tribales que podían hablar con los dioses, chamanes que conocían los secretos de la vida y la muerte, y guerreros cuyas almas habían sido templadas en batallas espirituales, habían sido sepultados con rituales que tomaban días enteros completarse. Pero Ezequiel no era un hombre cuyo corazón pudiera ser tocado por la reverencia hacia lo sagrado. En su visión materialista del mundo, esta tierra representaba solo una oportunidad de inversión, un lienzo sobre el cual pintaría su megalomanía. El hecho de que fuera sagrada para culturas primitivas era completamente irrelevante para sus cálculos fríos. Las primeras señales de que algo malévolo había despertado aparecieron inmediatamente después de que tomó posesión legal de la tierra. Los trabajadores contratados para la construcción comenzaron a reportar descubrimientos que deberían haber helado la sangre, huesos humanos blanqueados por siglos, fragmentos de cerámica con símbolos que parecían moverse cuando no se los miraba directamente, y objetos ceremoniales que irradiaban energía palpable. Cualquier persona con conciencia habría detenido el trabajo y consultado a representantes tribales. Pero Ezequiel había sido consumido por una obsesión que bordeaba la posesión demoníaca. En lugar de reconocer la gravedad de los descubrimientos, tomó una decisión que condenaría no solo su alma,
sino a su descendencia por generaciones incontables. Ordenó continuar la excavación con instrucciones diabólicas. Cualquier hueso o artefacto sagrado debía ser molido y mezclado con el mortero para los cimientos de su mansión, convirtiendo literalmente los huesos de ancestros sagrados en parte de la estructura que albergaría su ambición maldita. Los trabajadores, aterrorizados por el comportamiento progresivamente errático de Ezequiel, siguieron sus órdenes mientras se persignaban en secreto. Algunos reportaron pesadillas donde veían a los muertos levantándose para reclamar venganza, mientras otros encontraban símbolos extraños dibujados alrededor de sus herramientas cada mañana. Mientras los meses pasaban, la profanación sistemática continuó sin pausa. Docenas de tumbas nativas americanas fueron destruidas con eficiencia mecánica, sus contenidos sagrados esparcidos o incorporados en la estructura de la mansión que se alzaba como un monumento blasfemo. Los trabajadores comenzaron a notar fenómenos sobrenaturales que desafiaban toda explicación. Las herramientas desaparecían durante la noche solo para aparecer enterradas en suelo rocoso, colgando de ramas inalcanzables o dispuestas en patrones geométricos complejos. El sonido hipnótico de tambores tribales pulsaba a través de los bosques durante las horas más oscuras, sincronizándose con los latidos del corazón de quienes lo escuchaban. Pero el desarrollo más perturbador fue el cambio en Ezequiel mismo. Mientras la construcción progresaba, se volvió cada vez más paranoico y violento. Pasaría horas caminando por el sitio por la noche, murmurando en idiomas que nadie reconocía. Su apariencia se deterioró, su cabello se volvió prematuramente gris, líneas profundas se grabaron en su rostro, y sus ojos tomaron una apariencia salvaje que asustaba incluso a su propia familia. La mansión fue completada en 1832, un monumento a la ambición de Ezequiel y su desprecio por lo sagrado. Construida en estilo gótico revivalista, presentaba torres elevadas, trabajo de piedra intrincado y ventanas de vidrio emplomado que proyectaban patrones de arco iris durante el día. Pero por la noche, esas ventanas parecían brillar con luz de otro mundo, como si las paredes estuvieran vivas con energía malévola. La familia Caldwell se mudó con gran fanfarria. Margaret, la esposa de Ezequiel, inicialmente estaba encantada, organizando cenas elaboradas para establecer a los Caldwell como la familia premier de la región. Pero la felicidad fue fugaz. Dentro de semanas, comenzaron los fenómenos extraños. El primer incidente ocurrió en octubre de 1832. Margaret despertó al sonido de llanto del cuarto del bebé Thomas, pero al entrar, encontró al niño durmiendo pacíficamente. El llanto continuaba, pareciendo venir de las paredes mismas. Noche tras noche, el llanto fantasma persistía, volviéndose más angustiado. Pronto se manifestaron otros fenómenos: puertas que se abrían y cerraban solas en medio de la noche, pasos en pasillos vacíos, temperaturas que caían súbitamente incluso en verano. Pero lo más aterrador eran las visiones. Margaret comenzó a ver figuras en vestimenta nativa americana en las esquinas de los cuartos, rostros pintados con pintura de guerra, ojos ardiendo con ira. Nunca hablaban, pero su mensaje era claro: los Caldwell no eran bienvenidos y pagarían por lo que habían hecho. Ezequiel experimentaba su propio tormento, pesadillas vividas donde era perseguido por una procesión infinita de muertos. Podía escuchar sus voces hablando en idiomas desconocidos, pero sabía que eran maldiciones. Despertaría gritando, su cuerpo cubierto de rasguños y moretones sin explicación terrenal. La actividad sobrenatural se intensificó con los años. Los sirvientes se negaron a trabajar allí, esparciendo historias sobre la casa maldita. El pastor local, reverendo Jonathan Whitmore, fue llamado para bendecir la casa, pero fue físicamente expulsado por una presencia invisible que le habló con la voz de 1000 espíritus enojados. Los niños Caldwell también comenzaron a sufrir. Thomas, ahora un niño pequeño, hablaba con compañeros invisibles en idiomas nativos americanos. Señalaría esquinas vacías diciendo: los hombres tristes están llorando o quieren ir a casa, mostrando conocimiento imposible para su edad. En 1835, Margaret dio a luz a Sarah,
pero la niña nació con deformidades severas, extremidades retorcidas, ojos nublados, dolor constante. Margaret se convenció de que la casa había corrompido a su hija y suplicó a Ezequiel que vendiera la propiedad. Pero él, completamente obsesionado, se negó, convencido de que los fenómenos sobrenaturales eran señales de su importancia. El punto de quiebre llegó en el invierno de 1836. Una ventisca atrapó a la familia por días, y la actividad sobrenatural alcanzó un crescendo. Tambores hacían eco constantemente, cánticos emergían de los cimientos, el hielo se formaba en las paredes interiores. En la tercera noche, Margaret encontró a Ezequiel parado al pie de su cama, ojos volteados hacia atrás, hablando en un idioma irreconocible. Cuando trató de despertarlo, se volteó con tal expresión de odio que ella huyó gritando. Thomas fue encontrado la mañana siguiente sentado en un círculo de fragmentos de hueso, dibujando imágenes de personas siendo enterradas vivas. Esa noche, Margaret descubrió el secreto de Ezequiel. En el sótano, escondida tras una pared falsa, encontró una colección de artefactos nativos americanos, huesos y objetos ceremoniales que él había estado acumulando. Entre ellos había cráneos humanos con trazas del ocre rojo sagrado usado en ceremonias de entierro. Más perturbador aún fue el diario de Ezequiel detallando su profanación sistemática, la destrucción de tumbas, la molienda de huesos en mortero, la incorporación de objetos sagrados en la estructura de la casa. El diario también revelaba que había estado experimentando encuentros sobrenaturales desde el comienzo, documentándolos como si fuera un experimento retorcido. La entrada final fue la más escalofriante. Describía una visión donde los espíritus de los muertos profanados le dijeron que su familia pagaría por sus crímenes por generaciones. Cada descendiente Caldwell sería marcado, y la línea familiar terminaría en locura y muerte. Margaret supo que debía actuar. En la oscuridad de la noche, reunió a sus hijos y huyó de la mansión, dejando una carta rogando a Ezequiel que entrara en razón. Pero Ezequiel nunca leyó la carta. Para cuando descubrieron la ausencia de Margaret, él había comenzado su descenso final a la locura. Por 3 semanas vivió solo en la mansión mientras la actividad sobrenatural alcanzaba niveles inauditos. Los vecinos reportaron luces bailando en las ventanas y el sonido de tambores audible desde millas de distancia. En febrero de 1837, el sheriff William Barnes forzó su entrada para una revisión de bienestar. Lo que encontró lo atormentaría para siempre. Ezequiel sentado en una silla rodeado de velas, ojos abiertos pero muerto. Su rostro estaba congelado en terror absoluto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos nativos americanos tallados con uñas y manchados de sangre. En el centro del cuarto, un círculo dibujado con ceniza y hueso molido. El forense listó la causa como falla cardíaca por terror extremo. Algunos susurraron que había sido literalmente asustado hasta la muerte. Con la muerte de Ezequiel, Millbrook esperaba que la pesadilla terminara. La mansión fue sellada, y por años pareció que la actividad sobrenatural había cesado. Pero la prueba de los Caldwell apenas comenzaba. Margaret había llevado a los niños a Filadelfia, esperando que la distancia los protegiera. Por un tiempo pareció funcionar, pero en el 8º cumpleaños de Thomas en 1840, los fenómenos comenzaron de nuevo. Pesadillas donde veía gente enterrada parada alrededor de su cama, dibujos de nativos americanos enojados emergiendo del suelo. Sarah también desarrolló habilidades inquietantes, hablando de eventos en la mansión antes de nacer, prediciendo tragedias futuras con precisión perturbadora. Para 1842, quedó claro que la maldición no estaba limitada a la mansión. La familia había sido marcada. Margaret tomó la difícil decisión de regresar a Millbrook, esperando que confrontar la fuente pudiera romper la maldición. La mansión había sido reclamada por la naturaleza. Enredaderas cubrían las paredes, ventanas rotas, entrada ahogada con maleza. Pero la presencia opresiva había crecido más fuerte. El momento en que entraron, la actividad sobrenatural explotó con violencia sin precedentes. Puertas se cerraron atrapándolos, temperaturas se desplomaron,
Hielo se formó en las paredes, tambores y cánticos llenaron el aire dolorosamente. Los espíritus de los muertos profanados aparecieron por toda la casa, ya no contentos de permanecer en las sombras. Margaret se encontró cara a cara con un jefe nativo americano, rostro pintado con pintura de guerra, ojos ardiendo con fuego sobrenatural. Le habló en inglés perfecto. Has regresado al lugar de tu vergüenza. Tu esposo profanó nuestra tierra sagrada, esparció nuestros huesos. La deuda debe ser pagada en sangre. Margaret intentó explicar que había venido a enmendar, pero el jefe fue implacable. El tiempo para enmiendas ha pasado. La maldición no puede detenerse. Tu línea familiar terminará en locura y muerte. Lo que siguió fue una noche de terror sobrenatural que empujó a la familia más allá del punto de quiebre. Thomas, ahora de 12 años, fue el primero en sucumbir, convulsionando violentamente, hablando en idiomas nativos, describiendo visiones de ser enterrado vivo. Su piel tomó una palidez grisácea, sus ojos se nublaron como los de los muertos. Murió al amanecer. Sarah duró más, pero su sufrimiento fue peor. Sus discapacidades se intensificaron exponencialmente, quejándose de huesos siendo aplastados, hablando en voces de los muertos sobre sus prácticas de entierro. Murió 3 días después en el sótano. Margaret fue la última, encontrada en la misma silla donde Ezequiel había muerto, pero su cuerpo mostraba señales de haber estado allí semanas, no días. Su entrada final del diario describía visiones de presenciar la profanación original. Puedo verlos, las familias llorando, las ceremonias, los objetos sagrados colocados con amor, y luego a él, mi esposo, como un demonio entre las tumbas. Algunos pecados son demasiado grandes para el perdón. Con la muerte de Margaret, la línea directa parecía extinguida. Pero el hermano de Ezequiel, Samuel Caldwell, vivía en Boston, inconsciente de los eventos sobrenaturales. Cuando heredó la mansión en 1843, se mudó con su familia, viendo una oportunidad de bienes raíces. Pero la rama de Samuel no era inmune a la maldición. Los fenómenos comenzaron inmediatamente, pero más organizados, como si los espíritus hubieran aprendido. James, el hijo mayor de 15 años, experimentó posesión, desapareciendo por horas para ser encontrado cavando frenéticamente en el sótano con las manos desnudas. Mary, de 12 años, desarrolló obsesión con el fuego, mirando las llamas por horas, hablando de los quemados. Elizabeth, de solo 8 años, comenzó a envejecer rápidamente, hablando como una anciana nativa americana. Samuel intentó un enfoque más agresivo, confrontando activamente a los espíritus, realizando exorcismos, incluso tratando de quemar partes de la mansión. Esto solo enfureció más a los espíritus. Apareció lo que Samuel describió como el ejército de sombras, una masa de formas oscuras que engullía todo a su paso. El final llegó en 1844. James desapareció durante un episodio violento, encontrado una semana después parcialmente enterrado vivo en el bosque. Mary murió rodeada de velas que habían ardido por días, su piel severamente quemada sin dañar el cuarto. Elizabeth murió de vejez a los 8 años. Rebecca intentó quemar la mansión consigo adentro, pero el fuego se negó a prender. Samuel fue encontrado en el sótano, brutalmente golpeado por fuerzas sobrenaturales, su entrada final escrita en sangre: nunca nos dejarán ir. Con estas muertes, Millbrook había tenido suficiente. La mansión fue condenada oficialmente, guardias armados colocaron un perímetro, y se arrestaría a cualquier intruso. Pero las fuerzas sobrenaturales no podían ser contenidas. La maldición comenzó a expandirse, afectando a parientes distantes que nunca habían oído de la mansión. Jonathan Caldwell, un primo tercero banquero en Nueva York, comenzó a experimentar pesadillas similares en 1845. Su caso fue bien documentado porque mantuvo registros detallados de cómo el acoso sobrenatural escaló. Comenzó con incidentes menores, objetos moviéndose, sonidos extraños, sensación de ser observado.
Luego aparecieron los mismos espíritus nativos americanos que habían atormentado a sus parientes, con rostros pintados y ojos de fuego sobrenatural. Jonathan investigó su historia familiar y descubrió la verdad. Decidió viajar a Millbrook para confrontar la fuente, a pesar de señales ominosas durante el viaje. En la mansión decadente, encontró que no estaba solo embrujada, sino viva con energía sobrenatural. En el sótano, la colección de artefactos profanados había crecido significativamente. El mismo jefe nativo americano le reveló el verdadero alcance de la maldición. No solo buscaban borrar el nombre Caldwell, sino a todos los que se habían beneficiado de la profanación. Jonathan fue encontrado 3 días después en la silla maldita, vivo, pero mentalmente destruido. Murió 6 meses después en el mismo estado que todos los Caldwell anteriores. La maldición continuó expandiéndose, afectando a genealogistas, historiadores, incluso a quienes simplemente leían sobre el caso. Uno de los casos más documentados fue el de la doctora Elizabeth Harwell, historiadora de Columbia que investigaba la maldición para un libro. Comenzó con libros reorganizándose, notas desapareciendo, sonidos de tambores. Escaló a visiones de espíritus nativos americanos en su oficina, advirtiendo que pagaría por su intrusión. Cuando su hija de 10 años comenzó a mostrar señales de posesión, la doctora Harwell viajó a Millbrook. En la mansión arruinada, el jefe espiritual le explicó que el tiempo para enmiendas había pasado. Su civilización pagaría por construirse sobre huesos sagrados. Fue encontrada 3 días después en la silla maldita, mentalmente destruida, pasando el resto de su vida en un asilo. El gobierno federal finalmente intervino, estableciendo perímetros militares, pero los espíritus atacaron a los soldados. En 1852, evacuaron permanentemente Millbrook, declarando el área fuera de límites. Incluso ahora, más de un siglo después, la maldición continúa. Los espíritus buscan a cualquiera conectado con la profanación original, expandiendo sistemáticamente su venganza. La mansión sigue en pie en la colina Prospect, un monumento desmoronado a la arrogancia que desató una de las maldiciones más horríficas de la historia americana. Los espíritus de los muertos profanados aún habitan allí, reuniendo fuerza, planeando venganza contra un mundo que ha olvidado la naturaleza sagrada del suelo sobre el cual fue construido. Esta es la historia macabra de los Caldwell, una familia que creyó poder construir su fortuna sobre huesos de los muertos sin consecuencias. La maldición perdura, y continuará hasta que la última deuda sea pagada. Los espíritus son pacientes y tienen todo el tiempo del mundo para exigir su venganza. Recuerden esta historia. Algunas tierras son demasiado sagradas para perturbar, algunas deudas demasiado grandes para ignorar, y algunas maldiciones demasiado poderosas para romper. Los Caldwell aprendieron esto demasiado tarde.